que el juez nacional particularmente, es el guardián y el garante del respeto efectivo de los derechos humanos internacionales. Y digamos que para que el juez pueda realizar este trabajo de manera adecuada, es decir, que el juez pueda aplicar de manera transversal las normas internacionales al interior del derecho nacional, el juez nacional debe utilizar los principios universales de interpretación para el reconocimiento efectivo de los derechos y las libertades. Es así que el juez nacional puede, desde esta perspectiva, elegir la mejor norma jurídica que exista a su disposición, sea esta una norma internacional, continental, nacional o local, porque desde una perspectiva de los derechos humanos, de lo que se trata es de garantizar la efectividad del respeto de la dignidad humana, que es de alguna manera la fuente legitimadora de un sistema jurídico. Es de esta manera que en el ejercicio interpretativo el juez se ayuda entonces de 7 principios universales en lo que tiene que ver con la aplicación efectiva de los derechos humanos para un caso concreto. Los 7 principios interpretativos universales en el tema de derechos humanos son los siguientes. Primero, está el principio de orden público. Segundo, el principio de universalidad. Tercero, el principio de la unidad. Enseguida, el principio de la irreversibilidad. Enseguida, el principio de la progresividad. Igualmente, el principio de la maximización o la interpretación más favorable a los derechos y a las libertades individuales. Y finalmente, el principio de lo que llamamos la interpretación estricta o restrictiva de las reglas de derecho penal. Entonces, de manera sumaria, vamos a explicar estos 7 principios que el juez nacional puede utilizar para hacer una aplicación efectiva en el caso concreto de los derechos humanos y hacer uso de las normas internacionales, continentales o nacionales, pero en todo caso seleccionar la norma protectora la más favorable. Digamos que un primer principio es, como hemos indicado, el principio de orden público. Significa que lo que son las normas protectoras de los derechos humanos, existe lo que se llama las normas de jerarquía superior en derechos humanos, que han estado adoptadas en el interés de todos los seres humanos, de la humanidad completa. Por esta razón, los derechos humanos no son negociables, es decir, cuando hay un acuerdo entre las partes pueden negociar obviamente sus intereses económicos, sus intereses inclusive de orden político, algunos intereses personales, pero jamás pueden negociar el centro de protección de la dignidad humana. Y en este caso, si en un acuerdo, por ejemplo, en un acuerdo de negociación de la culpabilidad del acusado entre el Ministerio Público y la defensa, existe una negociación que afecta la protección de un derecho fundamental, el juez debería entonces simplemente abstenerse de avalar los acuerdos que afectan y violan los derechos humanos, porque los derechos humanos fundamentales son reglas de orden público, y siendo reglas de orden público uno no puede negociar el contenido de los mismos. Pueden negociarse en otros aspectos, pero no necesariamente los derechos humanos propiamente dichos. El segundo principio es el de la universalidad. Significa que la totalidad de los seres humanos, poco importa el país donde se encuentren,
poco importa si sean nacionales, extranjeros o no importa qué tipo de origen étnico, social, reciben el beneficio de la misma protección de derechos y libertades a nivel general. Por esta razón, una regla de derecho nacional no puede jamás ser la excusa para no reconocer un derecho o una libertad fundamental a carácter internacional. Ello quiere decir que las normas nacionales, poco importa si esta norma es una norma de un estado, de una provincia, de una ciudad, o no puede ser esta norma una excusa para la no aplicación de un tratado internacional relativo a los derechos humanos. Esta universalidad de los derechos se deriva directamente de la existencia de una regla de derecho internacional que está prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en su artículo 27, que dice claramente que una norma nacional no puede ser excusa para la inaplicación del derecho internacional, y en el caso específico que nos ocupa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que los derechos humanos son reglas de orden público, entonces de orden público internacional, entonces el juez nacional está obligado a darle supremacía a las reglas que protegen los derechos humanos, y de esta manera que la jurisprudencia interamericana ha desarrollado la doctrina del control de la convencionalidad de las reglas de derecho interno a la luz del derecho internacional en lo que tiene que ver con las normas de protección de derechos humanos. Un otro principio esencial es el principio de la unidad. El conjunto de las libertades fundamentales que son protegidas al nivel universal es indivisible, es decir, los derechos fundamentales son mutuamente interdependientes. No podemos darle un valor especial a un derecho en detrimento de un otro. Tiene que haber un equilibrio en la interpretación de la protección y la garantía de los derechos humanos. Es de esta manera que una persona beneficia del conjunto de los derechos y libertades y no puede separarse, que se le protege por unos y no por otros, porque el reconocimiento de los derechos y las libertades no se puede hacer de manera fraccionada u unidad por unidad, derecho por derecho, se hace dentro de su conjunto, es decir, el reconocimiento de un derecho no puede significar la violación de otro derecho fundamental. Otro principio que el juez debe tener en cuenta para aplicar de manera efectiva los derechos humanos internacionales es el principio de la irreversibilidad, es decir, que cuando interpretamos los derechos humanos no podemos interpretar hoy en el siglo XXI los derechos humanos mirando en el espejo retrovisor de la época en la que existía la esclavitud y mirando que habían cosas que en esa época eran admisibles, porque ese no es un buen criterio a seguir. La efectividad de los derechos humanos está demostrado científicamente que aumenta la calidad de vida del ser humano y de las colectividades. Por el contrario, la violación de los derechos y las libertades engendran las peores tragedias y sufrimientos humanos. Todo proyecto de regla de derecho, de norma jurídica realizada por un gobierno que busque ir en contra y regresar hacia el pasado, hacia cosas que posiblemente en el pasado eran admisibles, pero que los derechos humanos vigentes ya lo declaran inadmisible, sería un ejercicio contra natura, y en este caso el juez está en la obligación de llamarle la atención al legislador o al ejecutivo que pretenda colocar la reversa al carro que conduce los derechos humanos. O de alguna manera lo que queremos decir es que
el discurso de los derechos humanos no tiene revés, es un discurso que va hacia adelante, pero nunca hacia atrás. Y el juez debe utilizar una interpretación teniendo en cuenta este criterio. En paralelo a este criterio pues, de la irreversibilidad, en la interpretación de los derechos humanos existe igualmente el criterio de la progresividad, es decir, que la aplicación efectiva de los derechos humanos permite eliminar los tormentos individuales y colectivos y aumentar la satisfacción material y espiritual de los seres humanos. Ello explica por qué los estados tienen una obligación internacional de asumir de mecanismos y de medios que busquen asegurar la manera progresiva como se puede lograr una plena aplicación y disfrute de los derechos humanos. Las autoridades tienen de alguna manera una obligación de generar las condiciones necesarias y de administrar el Estado de manera diligente y leal y de buena fe con respecto a sus ciudadanos, para que cada vez se puedan ofrecer más derechos y más libertades a los ciudadanos y que los derechos ya reconocidos igualmente puedan tener una protección adicional. Hacer lo contrario sería declarar de manera expresa que esas autoridades adoptan un camino de la arbitrariedad, que ese Estado deviene dictatorial y antidemocrático. Es decir, que todo juez tiene el deber de garantizar la vigencia de los derechos humanos dentro del contexto de una sociedad libre y democrática, y que todo intento contrario a esto, el juez tiene la obligación moral, política y jurídica de oponerse, utilizando los mecanismos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En esta misma línea hay otro principio que se llama el principio de la maximización, que significa que es deber de toda autoridad y en última instancia del juez de declarar el principio pro persona, que significa que la aplicación de los derechos y las libertades exige de una interpretación la más favorable posible que se pueda hacer de los mismos. El principio pro persona es un criterio interpretativo que se desprende del artículo 29 de la Convención Americana relativa a los derechos del hombre, en virtud del cual la interpretación jurídica debe hacerse siempre buscando generar las condiciones las más favorables a la persona humana y eligiendo de aplicar la norma jurídica la más conveniente en el caso apropiado, la que ofrece la protección o la garantía más amplia, e independientemente de si hay varias alternativas. Supongamos que en un caso concreto hay varias normas de carácter penal, constitucional, administrativo, etc. Y en este caso es obligación del juez de maximizar la garantía de los derechos y seleccionar de alguna manera la mejor norma jurídica para el caso, y la mejor norma se determina según el principio de maximización, porque es la norma que hace la protección la más eficaz de los derechos humanos. La maximización es una noción que genera ante todo la posibilidad de que el juez pueda hacer un cambio en la jurisprudencia, es decir, que en la medida en que el juez se identifica que es posible de otorgar una mayor garantía y que posiblemente los precedentes judiciales anteriores por su
antigüedad de pronto no son suficientes. Entonces el juez puede, valiéndose de este principio de la maximización, generar un cambio de jurisprudencia de tal manera que le permita aplicar de manera maximalista los derechos humanos internacionales. Finalmente, el último principio que existe como principio universal para la garantización efectiva de la aplicación de los derechos humanos es el principio que se llama la interpretación restrictiva de las reglas de derecho penal. De alguna manera, la regla más importante en temas jurídicos que ha sido establecida por todos los filósofos es aquella que dice que todo lo que no está prohibido es porque está permitido. Es decir, si la ley no prohíbe de manera expresa y clara algo, es porque está permitido y todo individuo de la especie humana puede realizar las conductas que la autoridad no ha prohibido de manera clara y expresa. Las reglas que limitan los derechos y las libertades no pueden ser ambiguas o contradictorias, porque en el caso de que exista una contradicción o una interpretación ambigua, es la obligación del juez de hacer la interpretación que restringe lo menos posible los derechos. Es decir, que si hay normas que se prestan a confusión, el juez simplemente tiene la obligación de interpretar estas restricciones de manera lo menos limitativa que posible de la protección de los derechos y de la garantía de las libertades individuales, y de alguna manera sea declarando la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad o simplemente la inaplicabilidad de una norma que es confusa.